Bueno, pues saludos a todos, bienvenidos a la conferencia magistral que es el psicoanálisis impartida por el doctor Sergio Rodríguez Bonilla, quien de verdad me congratula, me alegro mucho de que se haya dado el espacio, doctor, en medio de tantas ocupaciones y que pues nos va también no solamente a entrar en el mundo del psicoanálisis, sino que hasta nos va a servir para entender también la siguiente conferencia, el siguiente ponente, pero quiero decirles quién es el doctor Sergio Rodríguez Bonilla. Él es egresado en psicología por la Universidad Autónoma de Nayarit, psicoanalista por el Instituto Psicoanalítico de Occidente de Guadalajara, Jalisco, certificado en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Sigmund Freud de México, es maestro en psicología clínica por el Instituto Superior de Estudios de Occidente, doctorante en salud mental por el mismo Instituto Superior de Estudios de Occidente. Es docente y director de tesis en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ha impartido diversos seminarios de psicoanálisis en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También tiene una sección en TV8 en Nayarit. Es miembro honorífico de la Cámara Internacional de Conferencistas y es profesor del Instituto Inteligente de Profesionalización. Pues con ustedes, nuestro querido amigo el doctor Sergio Rodríguez Bonilla. Pues gracias, doctor. Bienvenido aquí a su casa de sabiduría, atrévete a pensar. Muchas gracias, maestro Humberto. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que están conectados y que gracias a la magia, pues, se podría decir, de la tecnología, es que podemos encontrarnos los unos a los otros independientemente de dónde nos encontremos situados. El día de hoy vamos a tocar un tema eh, que en lo personal les puedo decir es muy difícil cuando algo te apasiona bastante, es muy difícil no perder la objetividad porque te apasiona tanto que a veces te sientes parte del mismo tema. No la, la, la pasión así que te metas el donde ahora tú las 24 horas del día estás apasiona, así como a todos nos apasiona algo en nuestra vida, ya sea la música, ya sea alguna materia, ya sea alguna ciencia, ya sea algún tipo de estudio, ya sea algún tipo de obra, cualquier tipo de arte. Hay algo que cuando nos apasiona perdemos toda la objetividad del mundo y somos unos románticos de esa materia que hemos vuelto totalmente nuestra. A mí me toca hablar el día de hoy sobre qué es el psicoanálisis y les puedo decir que tenga yo mucha o poca experiencia, aún así yo tenga hasta 50 años ejerciendo, sé que siempre me va a faltar vida para terminar de estudiar todo lo que ofrece el área que a mí me apasiona. El psicoanálisis es difícil poder hablar de él sin nombrar al doctor Sigmund Freud. Es difícil poder hablar de él sin nombrar a este hombre que eh, a más de 100 años de la creación del psicoanálisis, todavía al psicoanalista, quien sabe del tema, a grosso modo, pero no de manera de escrutinio, todavía siguen gritando las voces, es un morboso, es un pecador, es un degenerado, es un incestuoso, por abordar temas que el doctor Freud en su momento, un adelantado a su época, desde mi perspectiva,
y que la gente todavía en pleno siglo XXI sigue sin estar preparada para escuchar las teorías del doctor Sigmund Freud, los ensayos de una teoría sexual, tótem y tabú, el malestar en la cultura, Moisés y la religión monoteísta, muchísimo el legado que nos dejó este hombre, y obviamente las aportaciones de los posfreudianos y los lacanianos y los post-lacanianos que nos ofrecen siempre algo nuevo que aportar en esta visión a manera de herramienta o como propuesta para abordar la mente humana y tratar de barrer esos polvos que se llenan en la mente una vez que el ser humano ha comenzado a psicotizarse. ¿Qué es el psicoanálisis? Es una propuesta de investigación, es una propuesta terapéutica y es una propuesta de abordaje para la salud mental, para la representación y darle voz al yo. Cuando yo doy clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, o en cualquier lugar, por dicho, siempre digo a mis estudiantes el primer día de clases lo siguiente: cuando estamos todos en el aula, siempre les he de mencionar, fíjense dónde se encuentran ustedes en este momento. Dense la oportunidad de sentir el sillón en el cual ustedes se encuentran sentados, el ambiente, la zona geográfica, en qué parte del mundo, y intenten ubicarse a sí mismos. El cuerpo está ahí presente, el cuerpo, pero es un cuerpo fragmentado cuando hablamos de la mente, porque el cuerpo está frente a mí, pero el yo no está adentro del cuerpo de ese sujeto, no está ahí. Es por eso que yo siempre les pregunto y les hago el comentario a mis estudiantes: cada vez que llegue un paciente, lo primero que tiene que buscar el analista es ¿dónde está el yo del paciente? ¿Dónde está? Porque en la gran mayoría de las ocasiones el yo del paciente se encuentra en la validación de los papás, en la validación de su hermano mayor, su hermana mayor, en la validación de sus maestros. A veces el yo del paciente se encuentra en sus amigos, en sus amigas, en su pareja, en su expareja o en los hijos. Aquella madre que dice, yo no soy nada sin mis hijos. Hace un tiempo, cuando yo era estudiante, me acuerdo muy bien que me dio mucho gusto ver a una amiga mía, bueno, que yo creí que era amiga mía en su momento, la doctora fulanita de tal, y la vi con tanto gusto que ya era una doctora de base del Seguro Social, y le grité, fulanita, y se me queda viendo y me dice, soy la doctora fulana. Le digo, discúlpame, no sabía que sin tu prefijo no eras alguien. Discúlpame, doctora fulana. Ahí es donde me di cuenta que aquel Sergio, apenas estudiante del primer año en psicoanálisis, comenzaba
a identificar que las personas necesitaban de una muletilla para poder ser ellos mismos, porque el yo no se encontraba en ellos. En una ocasión recuerdo muy bien que un maestro citó un texto de Freud, donde habla con su hija Ana. Se encuentran ellos en, digamos que ahora lo que ahora sería una cafetería. Y están Freud, Sigmund y Ana. Ana de apenas unos 17 años de edad. Y el doctor Freud le dice a ella, mira Ana, era una cafetería que digamos que se encuentra en el Pedregal, allá en Ciudad de México, o una cafetería en Polanco, en Ciudad de México, o en la colonia Roma todavía, y desde una altura donde se alcanzaban a ver las casas, y Sigmund le dice a Ana, mira Ana, ¿ves todas esas casas allá? Míralas, préstales mucha atención. Así es el ser humano. Por fuera se ven muy bonitas esas casas, pero no sabes lo oscuro y tétrico que puede contener cada una de ellas. Así es el ser humano. Por fuera se presenta como algo muy bonito, pero por dentro nuestro trabajo consiste en investigar todo aquello que genera daño, malestar, escalofríos, miedo, todo lo lúgubre que se encuentra adentro del ser humano. Cuando yo me topé con el mundo del psicoanálisis, yo me acuerdo muy bien que mi maestro Gerardo Garibaldi nos dijo muy bien, ¿para qué decidieron estudiar psicoanálisis? Si dicen que para los demás es una total mentira, porque no estás estudiando para los demás, estás estudiando para ti. Dice, esa pregunta me la van a responder el último día cuando se estén graduando de este posgrado. Entonces, sobre la marcha, me fui dando cuenta que el psicoanálisis es una propuesta de investigación y es la ciencia del caso por caso, de que vemos persona por persona. Nosotros no somos una ciencia que trae prisa, porque mucha gente, de la información que tiene, llega a la conclusión de decir, es que el psicoanálisis es una terapia muy tardada, lo cual me llama mucho la atención. Y yo siempre pregunto, ¿tardada para qué? ¿Para qué es una ciencia tardada? ¿Qué la hace tardada? El que una persona tenga prisa, ¿significa que yo soy tardado? El que yo no te ofrezca un producto milagro, como en la televisión te venden el anillo reductor o el hongo michoacano o lo que te embarras en la barriga para que bajes de peso o los tenis, que ya no recuerdo el nombre, que tenían cierta forma y que con eso te ayudaban más a bajar de peso que porque la postura del tenis. O sea, el que yo no te ofrezca solucionar tu trauma, como lo hace cualquier otra persona que te ofrece esa propuesta, eso me hace una ciencia tardada.
déjame decirte que tú sabes mejor que nadie, que toda tu vida, o lo que tú te acuerdas de tu vida, no cabe en una hora. No cabe en una hora. Y te lo digo yo, que hay personas que ya se les está acabando el tiempo y me dicen, no voy a terminar a contarte. Digo, chin, esta serie la vamos a dejar en continuará. Y la próxima semana vemos el siguiente capítulo. Y poco a poco vamos a ir descubriendo el misterio, como que si fuese una película de suspenso, para ver quién fue el asesino, el traidor, el mentiroso, el que engaña. Ya lo veremos. ¿Y por qué llegó a la vida de este sujeto? Yo no te puedo ofrecer una receta de cocina donde dice 2 más 2 es igual a la receta de la felicidad. No, no es así, porque la vida no es así. No puedes llevar una receta de cocina para que una persona eh, viva feliz y poder decir, solamente la conducta observable es lo válido para la ciencia. Perdóname, pero Jacques Lacan mencionó muy claramente que la única ciencia en la que él creía era en la ciencia ficción. Nada más. Porque después de quien hace psicoanálisis, todos nos preguntamos, ¿qué es una ciencia? Todo aquel que después de analizarse se pregunta, ¿qué es una ciencia? Porque si vamos a ver la conducta observable, Freud se preguntó, ¿y qué hace que la conducta, qué hace que el sujeto tenga una conducta? ¿Qué es lo que hace que fulano de tal camine 3 cuadras hacia adelante, 2 cuadras hacia la izquierda, de ahí dé un giro a la derecha y decida rodear tal lugar porque no quiere encontrarse con otro punto? ¿Por qué? ¿Qué lo lleva a ser así? Que de un grupo de personas, de 100, 60 tienen depresión. Ok, en eso podemos coincidir. Pero cada uno llegó a la depresión por motivos diferentes y cada uno va a encontrar su cura de diferente manera porque la causa es totalmente diferente. Por lo tanto, la cura también es diferente. El trato es distinto, como distintos somos todos. Nuestras motivaciones no son las mismas, como nuestros traumas no son los mismos. Que a pesar de que todos podamos estar concentrados en un mismo lugar, de igual forma, no todos estaríamos viendo lo mismo. Y ninguno va a estar equivocado. Cada uno simplemente lo ve diferente. Cuando se comienzan a meter conceptos, esa fue el gran pecado de Freud. Meter conceptos que no existían antes para la salud mental. Que recordemos que él era neurólogo. Freud era neurólogo. Y fue a finales de su residencia de neurología donde comienza a hacer sus primeras aportaciones sobre el perverso polimorfo. Y el perverso polimorfo es aquel recién nacido
que Freud mencionaba que todos al nacer somos bisexuales, porque te toque quien te toque, sientes placer. E inmediatamente se prendieron los ánimos, la euforia. Es un morboso, es un degenerado, como un bebé que viene en blanco va a ser un degenerado desde que nace. Y aquel traidor de Joseph Breuer fue el que negó a Freud como su estudiante solamente por seguir con la firmeza de su teoría. Por eso, que para esto obviamente Freud no leyó solamente un cuento de hadas, no, obviamente no. Él estudió a muchísimos filósofos, a muchos científicos, a muchos literarios. De hecho, por eso, una buena parte de los conceptos del psicoanálisis vienen de la mitología griega. Narciso, Edipo Rey, muchos vienen de la mitología griega, el cual Freud nos menciona que de manera metafórica hay que comprender y saber interpretar no lo que dice el paciente, sino lo que intenta decir con lo que dice. Y lo que intenta decir, ese es el inconsciente. El inconsciente no necesita ser demostrado porque se demuestra por sí mismo todos los días. Por sí solo, no necesita que alguien lo demuestre. Todos los días, él solito se demuestra. No necesitas mucha ciencia para saber que cuando tú vas caminando por una calle, tú sientes que te ves de tal manera, pero los demás te perciben de otra. Tú con tu rostro, con tu fenotipo, con tu forma de verte, de expresarte, de hablar ante los demás, crees que te ves de una forma, pero será la patología del otro la que le permitirá verte a ti de otra manera. ¿Qué hace el psicoanálisis? Nos permite darnos cuenta de que no veo al otro como es, sino que lo veo como necesito verlo. ¿Y necesito verlo desde dónde? Desde lo que viví, desde lo que me prohibieron, desde las amenazas que sentí, desde la castración, desde el Edipo, desde la edad oral, fálica, de latencia genital, desde lo que me faltó, desde lo que me sobró. Es así como veo al otro. Así como ustedes me ven a mí. Desde esa gran carga afectiva y esa gran carga actitudinal y desde esa gran carga de ver al mundo de la forma en cómo deseaba verlo, es como se me está viendo a mí en este momento, que soy un sujeto tan común como común somos todos, solamente que le gusta un área con la cual trabaja todos los días y que todos los días intenta encontrar material nuevo para cultivarse, para seguir tratando a las personas que acuden a su servicio. Para esto, el psicoanálisis no está a favor de la cultura de la inmediatez. No ofrecemos resultados rápidos. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabemos que el resultado que quiere el paciente realmente es un deseo del paciente y no de otro? ¿Cómo sabemos que es el resultado deseado del paciente o no es
el deseo del otro, como diría Lacan. Porque cuando llega un adolescente aquí al consultorio, él no sabe que viene por los deseos de su padre o de su madre. Y son los deseos de sus padres los que quieren convertir al chico y utilizarme a mí como herramienta para transformar al chico en aquel sujeto idealizado por los mismos padres que para empezar ni siquiera ellos saben cómo quieren que sea su hijo. Pero el hijo no es un microondas que se descompuso y hay que apretarle un tornillo. El hijo no es una licuadora que dejó de funcionar el enchufe y solamente hay que cambiarle los cables para que los padres le pongan las revoluciones que quieren, como se lo ponen a las licuadoras. No, obviamente no. El ser humano es más que eso. Es más que una máquina. Y el adolescente que llega aquí, o es más, ni siquiera el adolescente. A veces la esposa que llega aquí, la amante que llega aquí, el sujeto trabajador que llega aquí, o el cornudo o el que pone el cuerno que llega aquí, viene y después me hace el comentario, oye Sergio, fíjate que me hicieron un comentario de que ni parece que me esté sirviendo la terapia. Ah, para esto yo le pregunto, ¿y quién te dijo eso? Pues mi esposa. Digo, ¿y por qué te lo dijo? Pues ella que porque sigo escondiendo el celular. Ah, qué caray. Mira, como estoy notando que esta terapia la estás haciendo más para tu esposa que para ti, déjame enviarle a través de ti un mensaje a ella. Dile, por favor, que en la terapia yo trato al paciente y a los deseos del paciente. Y a veces el paciente ni siquiera sabe cuáles son sus propios deseos y primero tengo que descubrirlos. Porque ni yo sé qué quiere el paciente y el paciente ni siquiera sabe qué es lo que quiere. Entonces, por favor, dile que si ella quiere verte a ti como a un niño chiquito al que tiene que moldear, pues que se nos una. Para preguntarle por qué tiene la gran necesidad de moldearte a su antojo. Y yo aquí te pregunto de una vez, ¿por qué te quieres moldear al antojo de ella? Porque si ese es tu objetivo de la terapia, del análisis, pues que mejor venga ella y me dé un listado como la lista del mandado de lo que te está fallando y yo te lo compongo como que si fueses una computadora que ya se puso lenta, que ya no le cabe más información, que ya no esto, que ya no lo otro. O sea, a ver, que me dé el listado de las cosas que ya no funcionan para saber qué te tengo que arreglar. La terapia no funciona así, no es de esa manera. El análisis es para que tú te des gusto a ti y tú te descubras a ti. Porque lo que tú me estás trayendo es una solicitud a manera de requisito, me estás trayendo una solicitud de mentalmente apto para estar en un matrimonio. Y quieres que yo te lo firme, así como en la escuela te piden un justificante por haber faltado un día a la escuela. Y me imagino que eso es lo que quieres. Bueno,
El psicoanálisis no te va a ofrecer resultados inmediatos y menos de la forma en que quieren otras personas, porque déjame decirte que ni siquiera el que viene aquí está consciente de lo que sabe, por más que diga que lo sepa. Por más que diga que sabe lo que quiere, entre más seguro está, más falsa es esa información. ¿Por qué? Porque aquella chica que se encuentra en preparatoria o en universidad y que se exige a sí misma todas las materias, pasarlas con 10 o con 100, dependiendo de cómo evalúe la institución educativa, la chica ni siquiera desea el 10 o el 100 en cada una de sus materias. Eso que desea ni siquiera es un deseo de ella. Ella desea cumplir con eso para poder ser aceptada por sus padres. Porque quién sabe qué tanto habrá vivido y le dijeron que solamente así podía ser aceptada. Entonces, nosotros no vamos a ofrecer ningún resultado inmediato. No vamos a ofrecer, como dicen, al menos donde yo vivo, en Tepic, Nayarit, un lugar que nadie sabe dónde queda, pero que lo han escuchado alguna vez en la vida. No son enchiladas. No te lo puedo hacer tan rápido para que ya nomás te sientes a comer. No son enchiladas. ¿Por qué? Porque ni siquiera tú sabes qué es lo que quiere el de ti, porque también dependerá, obviamente, de las resistencias que tú mismo pongas y que ni siquiera sabes que es una resistencia para que yo no pueda acceder a tu inconsciente. El psicoanálisis es esa ciencia que nos permite a nosotros hacer consciente lo inconsciente. Y quiero poner un ejemplo para esto. Tú vas caminando por la calle, te diriges de tu casa hacia el centro y como buenos narcisistas que somos, cuando pasamos por un espejo o un cristal, ¿qué es lo que hacemos? Volteamos a vernos. Nuestro narcisismo nos obliga a voltear a vernos. Y ya cuando te ves tu postura y hasta te enderezas y hasta te truena la espalda y los hombros. Dices, ah, caray, ¿a poco me veo así? Hasta que te diste cuenta cómo te veías, pudiste cambiar. Antes no. Y antes de que te vieras en ese espejo, la gente te veía de una forma totalmente diferente a la que tú creías que te veías. Y si te lo dijeran en la calle, oye, Sergio, te vi tal día, ibas caminando encorvado. Vas a decir, eso no es cierto. Pues claro, como tú no te viste, vas a decir que es mentira. El psicoanálisis me gusta resumirlo de la siguiente manera. Nace el ser humano y desde que nace con una pulsión libidinal, la cual es lo que hace que el sujeto esté en constante movimiento y buscando qué es lo que quiere para sí mismo. Y me gusta hacer la analogía de la siguiente forma. Imagínate que acabas de conectar, enroscar una manguera de varios metros, la acabas de conectar y le abres a toda la llave. Y el agua sale con gran potencia sale. Pero esa manguera, que es muy larga,
Mucha gente ha caminado por encima de ella y su figura cilíndrica la ha ido deformando, la ha ido modificando, y conforme esa manguera ha tenido la oportunidad de tener contacto con otras personas, con otras cosas, con otras situaciones, con otros lugares, ese cilindro y ese orificio por el cual va a salir el agua va teniendo diferentes formas, se va deformando. En unos espacios más ancho, en otros espacios más angosto. De hecho, en algunos espacios hasta la manguera va a tener un doblez, va a tener un doblez y va a ser difícil que el agua salga por ahí, va a salir un poquito más lenta. Entonces, el chorro de agua que se abre, para mí me gusta simbolizarlo de la siguiente forma. Ese chorro representa toda esa materia libidinal, toda esa energía libidinal y pulsión sexual que obliga al ser humano a moverse, pero su mente en algunas partes es muy estrecha, en otras es muy amplia, en otras se dobla, en otras pareciera que se quiere regresar, en otras pareciera que otra vez toma muchísima fuerza y en otras baja la intensidad. De hecho, la manguera a veces tiene muchas curvaturas, se da a veces hasta un rulo. Entonces, hay puntos de esta manguera donde hay mucha presión y se le nota, pero la pulsión sexual va dirigida a que salga por cierto lugar, por donde es el lugar óptimo hacia donde tiene que salir, que es la otra punta de la manguera. Pero para eso, alguien llega con una aguja y en el lugar donde está más apretado, con esa aguja, ¡paz!, le pincha un poco y le ofrece una salida a esa pulsión. Y como se parece a la salida que estoy buscando, pues empieza a salir pulsión libidinal por ahí. El que se parezca a una salida no significa que esa es la salida. Se parece, pero el chorro de agua cae en un lugar donde no quieres que caiga y solamente forma un pequeño estanque en un lugar lodoso y tú no quieres embarrarte de lodo, pero no dejas de caer en ese lodo que tú misma estás creando por dejar que ese chorro de agua caiga ahí. Porque alguien llegó, abrió un pequeño orificio y como se parece a una salida, la pulsión libidinal se entrega con todo su ser, de la medida en que puede y con mucha fuerza, se entrega a esa salida, que se parece a la salida a la que queremos llegar. Pero el que se parezca no significa que es la salida. Y si yo le digo, esta salida por la cual tú estás saliendo, ¿crees que es la salida que te lleva a donde quieres? No, no es, pero me hace sentir bien, pero me hace desahogarme. Es ese sujeto que, que me presta atención, que es amoroso conmigo, que me cuida, que me respalda, que es atento, que me protege. Pero estás cayendo en un lugar que no te gusta. Ya sé, pero aquí está alguien que se parece
a algo que quiero, aunque no sea lo que quiero. Pero como se parece a una salida y esa salida se parece al mundo exterior donde quiero salir, pues me conformo con salir por ahí. El trabajo del psicoanalista es permitirle al sujeto que se dé cuenta que esa salida no es del todo la salida que quiere y que él solito busque la forma de tapar esa salida y destapar por donde tiene que salir. Eso es el psicoanálisis. Y así sobre la marcha hay muchas personas que van agujereando esa manguera. Hay personas que no quieren perder a sus 100 amigos que tiene, porque dice, a lo mejor si hago tal cosa o si si dejo yo de invitar a mis amigos a tomar, si dejo yo de regalarle cosas a mis amigos, ya no me van a querer. Entonces no eran tus amigos. Entonces no era tu pareja. Porque donde tienes que esforzarte para que se dé, ahí es donde yo me digo, a ver, si en esto te tienes que esforzar para que se dé, ¿desde cuándo lo estás haciendo? ¿Desde cuándo lo hiciste hábito? ¿Y en qué situaciones sueles hacerlo para ser aceptado, para ser aceptada? ¿Quién te dijo que para mantener una relación de pareja te tenías que sacrificar todo el tiempo y ser el único interesado en mantener la relación? Y es que si dejo de hacerlo, el otro se va a ir. Entonces te das cuenta que lo estás manteniendo a la fuerza contra su voluntad. No es real lo que estás sosteniendo y por eso terminas muy cansada al final del día por sostener algo que no es, que no existe. Yo siempre digo que la gente no necesita tener esquizofrenia para ver gente que no existe. Basta con enamorarse para ver a gente que no existe. Con eso nada más. Basta simple y llanamente enamorarse para darse cuenta que la gente no existe. Al menos no la gente que yo imaginaba. Al menos no los amigos que yo creía que tenía. Porque si dejan de hablarme mis amigos porque no los invito yo a tomar y yo no pago, entonces no eran mis amigos. Y yo quería verlo así. Es más, no quería verlo así. Necesitaba verlo así. Necesitaba verlos como a mis amigos. ¿Por qué? ¿Por qué te negabas a ver lo que era tan obvio y tan evidente? Porque me voy a sentir solo. Entonces estás pagando por un placebo, porque solo ya estás. Que no lo quieras ver es otra cosa. Que a mí se me acerca puro tonto para elegir, para comenzar una relación de pareja. Bueno, a ti se te pueden acercar todos los tontos del mundo. Pero hay un dicho en el lugar donde yo vivo que dice, la culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre. Si ya saben cómo es el sujeto, como aquel del meme que decía, si ya saben cómo me pongo para que me invitan. Y van a decir, todavía. Es que yo no sabía que él era así. Fue cambiando con el tiempo. Para lo cual yo preguntaré,
¿Y cuánto tiempo te diste para conocer a esa persona? Porque aquel amor pasional y romántico que nos ha enseñado Hollywood, donde grandes amores se desenlazan en hora y media que duran las películas en promedio. Una cosa es Hollywood y otra cosa es el mundo real. Es que todo pasó tan rápido, dicen algunos. Y caray, ¿qué significa eso para empezar? ¿Quién traía prisa? ¿Quién nos venía correteando? ¿Quién venía con un arma a decirte que te casaras con fulano de tal, si no, te iban a asesinar? Eh, el psicoanálisis se hace entonces aquí la pregunta. ¿Cuánto tiempo para ti fue el suficiente para conocer a fulano de tal? ¿Y por qué ese tiempo? ¿Qué características fueron las necesarias que tú vieras para decir, con esas me quedo? Pero que no te permitió a ti ver las otras características que también tiene el sujeto y que tal vez por ese deseo de tener a alguien en su idealización, no te permitiste ver. Eran tantas tus ganas que te comiste lo que sea. Cuando alguien trae mucha hambre, hasta las piedras te saben ricas. Entonces, hacer consciente lo inconsciente no es un proceso que se va a llevar de la noche a la mañana, porque para empezar, tenemos que llevar o dirigir al sujeto a un estado de disposición para que él se pueda escuchar a sí mismo. Porque me ha tocado conocer personas que la respuesta a su pregunta es tan obvia, pero no es el momento de decírsela. Porque el sujeto no está puesto él mismo en su propia disposición para escuchar de sí mismo su propia respuesta. Por este deseo tan avasallante de tener que ver las cosas de otra manera. Pregunta. Hay un libro, déjenlo busco. Hay un libro de varios que me agradan mucho, que es muy corto, que es este que tengo aquí. Ya vieron de cuál se trata, ¿no? Este libro. Este libro, El Principito, que son apenas, fíjate bien, fíjate la cantidad de páginas que son. 85. Y de media cuartilla. Son 85. Y de media cuartilla. Este libro, yo te puedo decir que aunque tenga siempre el mismo contenido, va a depender de el estado afectivo, emocional y psíquico del que estás viviendo para que lo veas, lo leas, lo entiendas de forma diferente. No es lo mismo leer este libro a los 10 años, a los 20, a los 40, ni a los 60. Aunque es el mismo contenido, la edad o la etapa de tu vida en la que decidas leerlo, le va a cambiar la forma en la que lo vas a entender.
Con eso voy a que a veces el ser humano tiene la respuesta a la interrogante que tanto se hace, pero no tiene la disposición para escucharse a sí mismo y poder sacar a flote la respuesta. ¿Qué hace el psicoanálisis? Lo interpreta, lo lleva al sujeto, lo dirige por medio del método socrático, lo lleva a que el sujeto pueda estar en disposición de escucharse a sí mismo. Eso es lo que busca el ser humano y eso es lo que ofrece el psicoanálisis. Dirigir al sujeto a una disposición donde pueda escucharse. Y termino solamente con una frase que me gustó modificarla. No hay peor ciego que el que no quiere verse a sí mismo. Muchas gracias a todos por su atención. Maestro Humberto Romano, le regreso el micrófono. No, pues gracias al doctor Sergio Rodríguez Bonilla. Yo creo que fue muy esclarecedor, sobre todo ahorita ante tanto hate que tiene el psicoanálisis, en que si no es ciencia, que si es, que si no, que yo creo que nos podemos quedar con eso que nos dijo al inicio. El inconsciente no necesita ser demostrado, él mismo se manifiesta. Entonces, de esta forma, damos por concluida la conferencia magistral del doctor Sergio. Esperamos que esta no sea la última vez. Es un buen colega, un buen amigo, y que creo que tiene la suficiente autoridad para hablarnos de un tema, pues sí, tan complejo, porque no es sencillo hablar de psicoanálisis en escasos minutos. Y pues a quienes gusten acompañarnos, vamos a enlazarnos directamente ahorita con el doctor Ángel Xolocotzi. Así que tomemos en consideración lo que el doctor Sergio nos acaba de decir, ya que será de mucho interés para la siguiente conferencia. Y voy a detener la transmisión y muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Humberto. Ok, acabo de detener la transmisión, seguimos grabando de todos modos y vamos a enlazarnos.